algunos, digamos, hasta los 2000 años que tenemos, 2020 años, desde la muerte de Cristo hasta hoy, han surgido grandes acontecimientos, han surgido muchas cosas, pero la iglesia no ha parado de predicar y de llevar el mensaje de la salvación y la vida eterna al mundo entero. Yo hoy quiero compartir con ustedes un mensaje apegado a lo que estamos viviendo. Oraba al Señor y le pedía qué es lo que sucede en estos tiempos. Y aunque he compartido aquí en alguna de las clases, hemos compartido este tema, hoy quise desarrollarlo de una manera diferente. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia y me acompañe al libro de Juan. En el libro de Juan capítulo 3 y versículo 14. Juan capítulo 3 y versículo 14. Habla sobre la serpiente de bronce. Como título puse la serpiente de bronce, pero quiero ir a Juan 3:14. Si usted me acompaña ahí en este capítulo del 14 al 16, voy a tocar, o al 15, 3, 14 y 15, cuando dice Jesús habla a Nicodemo. Dios está hablando con él, está explicando cómo tener aquel nuevo nacimiento, ¿verdad? Y usa la ilustración histórica para enseñar a Nicodemo acerca de la importancia de creer en su próxima muerte a la que Jesús iba a enfrentar. Y Jesús le dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, mi amado hermano, Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente, y todos sabemos eso, de bronce, y ponerla en una asta. Pero aquí vemos una conversación de nuestro Señor Jesucristo con un maestro de la ley. Este hombre, aún con su sabiduría, hay un debate cuando el Señor Jesucristo le está enseñando que tiene que morir a la vieja naturaleza y tiene que haber un nuevo nacimiento para poder obtener la vida eterna. Y lleva a Jesús a tocar esta parte donde él le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Haciendo una pequeña exégesis sobre este tema, me llevaba hasta el libro de Génesis capítulo 3 también y versículo 14, cuando vemos en la escritura, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios personalmente juzga a la serpiente en aquel tiempo, y le dice Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Vemos cómo la palabra nos lleva ahora hasta el principio, cuando la humanidad ha caído en el pecado, en la desobediencia, y queda a merced del enemigo. Y ahora Dios juzga no solamente a la humanidad, pero aquí vemos que la serpiente tiene un papel importante. Y lo vemos ahora hasta en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo. Pero en el libro de Números, en lo que es la Torá, el Pentateuco, también ahí vemos el acontecimiento histórico de lo que habla Jesús en el libro de Juan, pero también lo que nos pronuncia el Padre en el tiempo que juzga a la serpiente por aquel hecho en el cual la humanidad cayó y quedó destituida de la gloria de Dios. Pero vemos ahora, si usted me acompaña al libro de Números, ahí adelantito, y vemos la historia narrativa sobre lo que Jesús menciona a Nicodemo. En el libro de Números capítulo 21
en el versículo 4, habla del tema del cual Jesús le está hablando a Nicodemo. Ahora, Nicodemo era maestro de la ley. Nicodemo debía haber conocido la Torá muy bien, y él tenía que haber leído esta porción o conocer la historia de Israel y haber pasado por esta parte, ¿verdad? Y vemos lo que dice en el 21:4. Dice: después partieron del monte de Hor camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó. Escuche esto, dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Quiero que vaya pendiente. ¿Qué es lo que sucede con el pueblo? Hay un desánimo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Dice, y esto es lo que dicen ellos. Dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Si usted escucha, cuando el pueblo se desanima, empieza a murmurar, empieza a blasfemar de Dios. Y cuando dice que había fastidio, si lo vemos ahí, ¿verdad? Y dice: no, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. En algunas versiones dice, quiere decir que ellos estaban molestos por este pan miserable que nos estás dando. Estaban reclamándole a Dios, diciéndole: nos sacaste de Egipto donde estábamos bien, nos traes aquí para que muramos y nos das este pan miserable, este pan fastidioso, este pan desagradable. Estaban inconformes de lo que Dios estaba haciendo con ellos ahí en el desierto, ¿verdad? Y ellos empezaron a murmurar de esta manera. Y dice, y mire ahora este versículo, de dónde proviene todo esto. Y dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucha gente o mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y ahora Jehová dice, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguien o alguna persona era mordida por la serpiente, ¿verdad?, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando vemos todo este acontecimiento, quiero aplicarlo al tiempo de hoy. Lo aplicamos a estos tiempos donde estamos viendo que estamos pasando por un momento muy difícil. El mundo entero está siendo azotado por esta epidemia, por este virus, y vemos que está muriendo mucha gente. Aquí no vale tu dinero, aquí no vale lo que tengas. Aquí, cuando eso toca la vida de una persona, estás en el riesgo de morir en esta situación. Ahora, si lo aplicamos a este tiempo y vemos los acontecimientos que estamos hoy, ¿qué podríamos pensar que se refleja al tiempo de antes, cuando hablamos de la serpiente, que ahora ella no, la Biblia dice en Génesis que se iba a arrastrar sobre su pecho, ¿verdad? No tenía mano, no tenía pie, ya no tenía obra, ya no podía hacer ninguna obra, quedó destituida, no tenía, se iba a arrastrar. Pero las serpientes se caracterizan que son animales que se arrastran en la arena del desierto. Ellas se arrastran y no tienen poder para hacer una obra.
No tienen manos, no tienen pies, no tienen nada, pero se arrastran y se arrastran en forma de lado. Nunca van derechitas, siempre se van a buscar de forma de su arrastre. Lo combina la Biblia como una desestibilidad, que no caminan rectamente, y ellas se entierran entre la arena, que con su pecho se arrastran y se hunden. Y cuando se hunden entre la arena, abren sus ojos y esperan a su presa. Ellas están esperando su presa, pero esa serpiente no tiene un poder absoluto, a menos que Dios se lo permita, o que tú y yo le permitamos que el enemigo tome poder con nuestras acciones. Por eso este tema es bien importante, porque mire esto, dice así, hay 4 características que voy a tocar en esta noche. Una de ellas es que la gente del pueblo de Israel se quejó contra Dios. Esto es lo que provoca que esas serpientes tomen poder y empiecen a matar a la gente. Segundo, el Señor se enoja y envió juicios sobre ellos. En tercer punto, pasó algo maravilloso. El pueblo de Israel se arrepintió de su pecado. Y el cuarto, Dios les perdona su pecado. Ahora vamos a ir a este tema y quiero ir hablándoles punto por punto. La gente de Israel se volvió impaciente. En el viaje en el desierto se quejaron del alimento que Dios les proveía. La gente habló contra Dios y contra Moisés. Dios toma Dios toma en serio, porque esto le voy a decir, nuestra queja y todo lo que nosotros hacemos. Por eso hay algo bien importante. La Biblia dice que de toda palabra que salga de tu boca vas a dar cuenta. Tenemos que ser muy sabios, iglesia, en este tiempo. Tus palabras tienen poder de vida como de muerte. Todo lo que tú hables, lo que tú confiesas y lo que tú hagas tiene poder, pero también están escritas en el libro de la vida. Todas tus rebeliones y mis rebeliones están escritas en el libro de la vida. El pueblo de Israel, cuando tuvo un desánimo, porque esto es lo que pasa hoy en día y lo vamos a ir aplicando al tiempo de hoy. Porque yo preguntaba y he llevado días preguntando a Dios este tipo de situaciones. Y yo te quiero decir que cuando el pueblo se desanimó, fue cuando empezó a murmurar. El pueblo hoy, el mundo entero se ha desanimado, tal vez por los falsos profetas, por los falsos maestros, por lo que está aconteciendo, por lo que vemos hoy en día. Han perdido la fe. Y como han perdido la fe y se han desanimado, han empezado a blasfemar de Dios. No están contentos con lo que tienen. No están contentos con lo que Dios está haciendo en sus vidas. Muchos hoy están desesperados y dice la Biblia así, que sus pensamientos cada mañana son continuamente malos. Si no paso estorbándole la vida a mi hermano, paso criticando a mi hermano, paso juzgando. Pero espérate esto, lo importante de esto, a veces Dios tiene misericordia de nosotros, pero cuando juzgamos a Dios, cuando murmuramos contra Dios, cuando el mundo se levanta contra Dios, tú le estás abriendo puertas, o el mundo le estaba abriendo puertas para que se levantara algo de parte de Dios y nos hiciera volver a sus principios, a sus valores, a sus mandamientos, y que reconozcamos que el dueño de todo lo que existe en la faz de la tierra es Dios. Que tú y yo no tenemos absolutamente nada en la tierra. Que tú y yo podemos desaparecer el día que Dios quiera. Pero Dios nos está dando una lección hoy en día de que Él está mostrando su poder y su gloria. Porque hay un pueblo, hay un mundo entero ahora. No solo un pueblo, un mundo entero que ha blasfemado de Dios, que ha humillado a Dios de la manera que lo hace. Y no vamos a ir lejos usando lo que es un pacto. Lo que es el arcoíris, que es el pacto de Dios. Hoy lo están usando para blasfemia del Señor. Hoy lo están usando porque dicen que es la gran famoso el orgullo gay. Y hoy lo están usando la gente sin temor a que va a venir consecuencias a la tierra por cada acción que estamos haciendo. La serpiente, cuando Moisés la levanta, por eso es que envía a Dios las serpientes. Las envía para que pique a todos los que están ahí.
Y ahora, mire esta parte de la Biblia. Dice que la gente empezó a morir por donde quiera. Y era por la acción que ellos habían cometido. ¿Cuántos de nosotros no tenemos miedo para hablar, mis amados hermanos? Muchos de nosotros hoy en las redes sociales somos especiales para desahogar la amargura que está dentro, el desánimo que llevamos, el coraje que tenemos contra otro hermano, y lo desahogamos en redes sociales, y lo desahogamos con fulano de tal y merengano, y hacemos mucho. No nos estamos dando cuenta que la Biblia nos está diciendo que seamos sabios y entendidos y que apartemos el pie del mal. Pero nos hemos olvidado y blasfemamos de Dios de muchas maneras. Y Dios lo envió. Mire, alguien dice que los chinos nos enviaron este virus. Es que el presidente Trump, es que de Mundial de la Salud. Yo le quiero decir algo, mi amado hermano. Esto no está pasando porque el presidente quiera. Esto está pasando porque hay un pueblo que se tiene que arrepentir de corazón. Porque hay personas, y cuando hablo de pueblo o hablo de iglesia, somos usted y yo. Cada uno de nosotros debemos examinarnos. No estemos examinando a fulano, a merengano, qué es lo que hace él o lo que hace ella. Examínate. Y escuche esto bien importante. Cuando usted se examine, obsérvese y diga: ¿será que mis acciones, mi manera de hablar y de conducirme le están agradando a Dios? ¿O mis acciones, la manera de que hablo y me conduzco, no le agradan a Dios? Si mi conciencia y el Espíritu Santo me dice no le está agradando a Dios, haga algo por salvar su vida. No por salvar la del otro hermano, no por salvar la de fulano, para salvar la propia suya. Yo le digo esto: todos vamos a pasar factura un día. Dice la Biblia que cada uno de nosotros se va a presentar ante el juicio de Dios. Y usted va a dar cuenta por todo lo que usted ha hecho y lo que está haciendo y lo que está diciendo y lo que está pensando. Cada uno va a dar cuentas. La Biblia dice que Dios se molestó porque habían dicho, imagine decir, nos sacaste de la esclavitud de allá de Egipto y nos das un pan miserable. Mira cómo estamos viviendo. Eran corazones desanimados, reclamándole a Dios. Y dice la Biblia que Dios envió. No hay nada. Mire, alguien en el mundo afuera dice así. Muchos dicen, voy a usar palabras del mundo afuera en este aspecto. Dicen: nada sucede sin el consentimiento de Dios, dicen allá afuera, ¿verdad? Lo trataron de decir del Salmo 1, que, ¿verdad?, que ninguna hoja de un árbol, ¿verdad?, va a caer, dicen algunos, sin el consentimiento. Pero lo dice la Biblia que la hoja del árbol no cae. ¿Por qué? Porque si a Dios no le place, no le va a placer hacerlo. Pero quiero decirle esto: nada acontece sobre esta tierra que no sea permitido por Dios. Nada acontece sin que Dios no le permita. Él tiene el poder. De hecho, la Biblia dice que cuando el enemigo tocó a Job, tuvo que pedirle permiso a Dios. Cuando el enemigo quiso tocar a Pedro, le fue a pedir permiso a Jesús. Mismo Jesús le dijo: Satanás me ha dicho que te suelte tantito para darte una zarandeada. Jesús no da una respuesta general donde diga le dije que sí o le dije que no. Jesús dice: lo único que yo voy a hacer es que tu fe no caiga. Como que le estaba diciendo, pues espera la zarandeada, ¿verdad? Entonces no va a haber absolutamente nada en la tierra que suceda sin el consentimiento de Dios. Y lo que está pasando hoy en día es porque nosotros lo hemos provocado. Y cuando digo nosotros, somos todos aquellos que hemos blasfemado delante de Dios, que hemos dicho cosas que no le agradan a Dios. Y mire esto, dice que entonces el pueblo, viendo la seriedad de su pecado, cuando vieron la cosa seria, pero a mí me da tristeza algo en este tiempo, que aún la gente, viendo cómo se está muriendo la demás gente, no se preocupa. Dice la Biblia que el pueblo de Dios sí se preocupó. Ellos se dieron cuenta, entendieron que lo que estaba sucediendo no era normal.
Era algo que estaba viniendo del cielo. Pero también hay solución. La Biblia nos da la solución. Y dice la Escritura que el pueblo, viendo la seriedad de su pecado, porque reconocieron, ese es el problema de hoy en día, que nadie quiere reconocer que le ha fallado a Dios. Todos son santos, todos van para el cielo. Y yo le voy a dar una noticia. Mañana yo voy a tener el otro mensaje de la segunda parte. Pero creemos que vamos al cielo por pequeñas obras que hacemos. Y dice la Biblia que no es por obra para que ninguno de nosotros se gloríe. Y dice que se preocuparon tanto y reconocieron y dijeron: sí, hemos cometido un error, hemos pecado contra Dios y contra Moisés, hemos blasfemado, hemos dicho cosas que no debíamos haber dicho. Nuestras palabras fueron las que abrieron los cielos para que cayera esta enfermedad sobre nosotros y estemos muriendo nosotros. Y empezaron y fueron donde Moisés y le dijeron: Moisés, venimos delante de ti, ora a Dios, clámale a Dios, pídele a Dios que haga algo por nosotros. Eso está en Número 21:7, si lo quieren poner en la pantalla. Y dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés dice, oró, dice la Biblia, por el pueblo. Ellos confesaron a Dios su mala actitud y su comportamiento. Y entonces, cuando Moisés oró, el Señor llamó a Moisés para que quitara aquellas serpientes. Qué lindo es cuando hay un corazón consciente. La Biblia dice que para ser salvo tiene que haber arrepentimiento y conversión. Si no nos arrepentimos de nuestros hechos y nuestras acciones y nos volvemos a los mandamientos y nos sometemos al poder de Dios, nosotros estamos igual que el pueblo de Israel en el desierto, mire, a merced de la serpiente también. Y se lo voy a aplicar al día de hoy para más fácil. Si usted y yo no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando, de lo que estamos maquinando, y no hay un cambio radical en nuestras vidas y seguimos pecando deliberadamente, nosotros estamos a merced de que esa serpiente llamada coronavirus puede tocar la puerta de nosotros. Pueda tocar la puerta. Y mire, a muchos les ha dado una zarandeada y deben de estar dándole gloria a Dios que fue una zarandeada, porque hay muchos que ya no tuvieron la oportunidad de que muchos hemos tenido. Hay muchos que ya no tuvieron la oportunidad de poder decir: gracias, Padre, porque aún sabiendo mi pecado tuviste misericordia de mí. La Biblia dice que si no hay arrepentimiento y no nos volvemos a Dios, no hay cobertura en nuestra vida espiritual. Y esas enfermedades, eso que se está moviendo en el mundo, usted y yo no estamos exentos de ser tocados por ello. Pero la Biblia nos motiva y nos dice que Él guardará de usted y de mí, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él pelea por nosotros, que Él sana toda enfermedad. Él está contigo y conmigo, pero si tú estás con Él también, si tú permaneces en Él y en su palabra, si tú le crees a Él. La Biblia sigue hablando y dice que entonces Dios, cuando vio que el pueblo se arrepintió y se convirtió de su pecado y reconoció que Él había sido el causante de lo que está pasando, porque yo quiero aclarar esto y públicamente lo digo y lo estoy aplicando el tiempo de hoy. Están echando culpa a todo mundo porque el hombre desde el principio, cuando cayó, que la serpiente estuvo ahí en ese momento, empezaron a culpar. ¿Y saben a quién culparon al final? A Dios. El hombre, la mujer que tú me diste, la mujer de esa serpiente que tú creaste. Y la serpiente dijo: pues tú eres Dios y tú lo sabes todo y tú lo haces y tú lo permitiste. Ese es el mismo pecado, el mismo que está pasando hoy, que la gente sigue culpando a fulano. Es que el presidente, es que el otro, es que los chinos, es que los coreanos, los italianos. Nada, esto que está sucediendo es porque hay un mundo que se ha pervertido. Hay un mundo que se ha desviado de los principios y de los valores. Hay un mundo que está blasfemando de Dios, que la boca la abre solo para estar blasfemando de Dios y no se arrepiente, y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Pero tú y yo tenemos la oportunidad, usted y yo tenemos esa oportunidad de hacer un cambio.
dice que Dios, al ver la humillación del pueblo, al ver cuando el pueblo reconoció, Dios es un Dios de amor, mis amados hermanos. Dice que instruyó a Moisés. Entonces instruyó a Moisés y le dijo: hazte una serpiente ardiente, dice, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. De 21:8, creo ahí lo tienen, 21:7 está ahí, 21:8. ¿Qué significa? Dice: aún mirar de fe en Dios y creer que Él lo salva. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Quiero decirte que la fuerza de este pasaje no está en la santidad milagrosa o la sanidad milagrosa de aquella serpiente de bronce, porque este es un símbolo de salvación, mis amados hermanos, que Dios ofrecía para todo aquel que quiere verle. Y cuando tú le ves y le crees y confías en Él, tú no vas a morir. Tú no vas a morir. De hecho, no quiero irme muy a fondo. Dicha serpiente después fue destruida, pero cumplió un propósito en el desierto. Se subió al asta y se puso aquella serpiente. Cuando venían aquellas personas y eran picadas por la dicha serpiente, corrían y miraban hacia aquella serpiente de bronce en aquella asta y creían que no iban a morir, y no morían, vivían. Pero ¿qué significado me podría dar? ¿Por qué Jesús lo tuvo que comentar en Juan? Quiero decirte que la serpiente de bronce, Dios la pone en aquel lugar para que reconocieran que lo que estaba aconteciendo en su vida era por su desobediencia y por su pecado. Era porque habían estado en contra de Dios. Y cuando miraban esa serpiente, se daban cuenta que ellos estaban desalineados, ellos estaban fuera de la cobertura de Dios, y se daban cuenta que habían estado en pecado, pero creían otra vez y volvían y levantaban los ojos y miraban hacia el cielo y creían que iban a vivir y volvían a vivir, pero reconocían que habían fallado, reconocían que habían pecado, reconocían que necesitaban de Dios, y entonces volvían la vida a ellos aún que los picara la serpiente. Quiero decirte que es cuando Jesús le dice a Nicodemo en el libro de Juan: es necesario que sea levantado. Ahora vemos que en la cruz del Calvario Jesucristo va a ser levantado, y es lo que le está diciendo a Nicodemo, y es levantado en la cruz. Ese pecado que ellos miraban, ahora lo estaban viendo, porque Jesús, aún no teniendo pecado, se llevó tu pecado, mi rebelión, nuestras rebeliones, en aquella cruz del Calvario, y estaba exhibida ahí también. Pero Él dice ahí: yo me estoy llevando todo tu pecado, me estoy trayendo todo lo que tú tienes, te estoy dando la oportunidad de tener una vida nueva. Y por eso dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también, sea crucificado también. Y mire, dice, voy a leer esta parte. Él estaba diciendo a Nicodemo que en su muerte Dios proporcionaría la salvación. Hay un imperativo divino en la muerte de Jesús. El Hijo del Hombre debe ser levantado. El apóstol Pedro también predicó la necesidad de su muerte, diciendo: a este que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendiste y lo mataste. Por manos de inicuos le crucificaron. Está en Hechos 2, 23, 24. Dice así más adelante: la muerte de Jesús es exaltada en la predicación del Nuevo Testamento, porque la palabra de la cruz para muchos, para el mundo allá afuera, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios, dice el apóstol Pablo. Hay algo sobre el mensaje de la cruz que palpita. Él actúa, Él produce resultados. Nos gloriamos en la cruz levantada de Jesús, porque es el poder de Dios curativo a nuestras almas que están enfermas del pecado. Por eso el apóstol Pablo dice: somos el tema de la predicación apostólica, y él dijo: predicamos a Cristo crucificado, porque en esa cruz murió Cristo para que tú y yo tuviéramos muerte, ahora tuviéramos vida eterna y no la muerte eterna. Es necesario que Jesucristo fuera levantado también, sí, mis amados hermanos.
era necesario, porque levantarlo en aquella cruz fue tan importante. Él dijo que en aquella cruz, por sus llagas, nosotros también fuimos curados. Por eso es que es necesario que nosotros nos volvamos a la cruz, nos volvamos a Cristo Jesús, nos arrepintamos de nuestras malas acciones y volvemos a creerle a Dios. Si alguien se ha desanimado, si alguien se había extraviado del camino, es tiempo de volvernos a Cristo. La serpiente está despierta, mis amados hermanos. La serpiente la despertó el mismo mundo con sus hechos y con sus acciones. La serpiente la han despertado, pero Dios tiene poder sobre de ella. Y los que estamos en Cristo somos más que vencedores. Los que estamos en Cristo veremos la gloria de Dios. Y aún nos pueda tocar, no nos va a poder matar, porque el que da la vida se llama Cristo y la venció en la cruz del Calvario. Y ahí mismo dice, nos dio perdón de pecados, nos redimió con el Dios Padre y nos dio la salvación y la vida eterna. Es tiempo que el pueblo de Dios pueda venir otra vez a sus pies y convertirse. Dice la escritura así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es tiempo de venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, para que tú le conozcas a Él y Él te conozca a ti, para que tu nombre aparezca en el libro de la vida, para que tú vuelvas a estar en ese libro donde las crónicas hablen de ti. Es tiempo de que ya nosotros paremos, iglesia del Señor, y en el mundo entero. Nosotros le hemos dado poder a esa enfermedad que se está moviendo. Nuestra incredulidad, nuestra duda y nuestros desánimos le dan poder a esas cosas. Pero Dios nos está invitando que levantemos nuestros ojos al cielo y creamos en aquel que murió y ya perdonó nuestros pecados, en aquel que te dice: es tiempo de venir a casa, es tiempo de volverte otra vez. Y no importa lo que se pueda mover alrededor nuestro, Dios está con nosotros. Él pelea por nosotros. Así como guió al pueblo en medio de aquel desierto y les dio el pan y les dio agua de beber y los llevó a través de ese desierto, así mismo a ti y a mí nos va a cruzar en medio de este desierto, en medio de estos valles de sombra y muerte. Nos va a llevar, porque Él nos prometió darnos una tierra prometida, una vida eterna. Pero es tiempo de volvernos. Escudriñemos nuestros corazones y examinémonos. Es tiempo de pararle. Mire, seamos sabios. Si no tenemos nada que hablar, no hablemos. No hablemos contra Dios. Pablo dijo una parte y dijo: estad contentos con lo que tienen. Denle gracias a Dios porque ustedes tienen. Hay gente que no lo tiene. Solo por estar hoy aquí, démosle gracias a Dios, porque ya vivimos casi 3 meses donde queríamos estar en la iglesia y no podíamos. Demos gracias a Dios por cada mañana que aparece el sol y tú abriste tus ojos y tuviste la oportunidad de disfrutar un nuevo día, porque hoy no sabemos cuántos no van a amanecer mañana. Debemos de cambiar nuestra actitud. Seamos la iglesia que agrade a Dios, y que nuestras palabras por la mañana sean por lo menos de decirle gracias por un nuevo amanecer. Que nuestros pensamientos sean: me levantaré y aprovecharé este día y seré mejor persona. Que ya nuestros pensamientos no sean de mal. Que cada día que tengamos, disfrutemos la familia, disfrutemos a nuestros hijos, disfrutemos la vida que Dios nos está regalando. Es tiempo de volvernos al Señor, y por eso hubo un momento en el cual tuvo Dios que levantar a aquella serpiente. Hoy se ha levantado esto y es de parte de Dios. Y más de algún erudito en la palabra pueda decirme: ¿qué está diciendo, pastor? Antes de decir estas palabras, yo estuve metido en oración y el Señor me llevaba a lo mismo y a la misma aplicación de ahora. Hemos blasfemado cuando le estamos dando más al mundo y le estamos creyendo a lo que el mundo dice y lo estamos apoyando con lo que él hace. Nosotros somos partícipes. El problema es que la salvación es personal.
es personal. Es tiempo de que miremos a la cruz. Y cuando miremos a la cruz, creamos en aquel que murió y se llevó mi pecado. Y por sus llagas yo ya he sido curado. Este tiempo es para vivir por fe, ya no por vista. La iglesia llegó a una nueva etapa de su vida, a caminar por fe. Ya no por lo que dice fulano o merengano. Aquí es escudriñar la palabra y esa palabra atesorarla y aplicarla. Porque de aquí para adelante cada uno responde si quiere entrar a la vida eterna. Usted es responsable si entra a la vida eterna. Sus hijos son responsables de su propia vida. Si son menores de edad, usted los puede enseñar, instruir y guiar. Si son mayores, ellos ya son responsables si entran o no entran. Pero cada uno de nosotros debemos esforzarnos y ser valientes y permanecer en la palabra de día y de noche para que nuestro camino prospere y todo nos salga bien. Amén. Dele un aplauso al Señor en esta noche entonces y damos gracias a Dios porque Dios es bueno y grande es su misericordia. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche y le damos gracias a Dios porque Él nunca nos va a dejar, iglesia, pero sí volvamos nuestra mirada a Él. Te invito a que en esta noche te escudriñes. Escudriñate tú mismo. No pienses en nadie más de afuera. Y pregúntale al Señor: ¿lo que estoy haciendo es agradable a ti? ¿Lo que estoy hablando es agradable a ti? ¿Mis pensamientos te están agradando a ti? Si no es así, hagamos un cambio. Todavía no hemos ido a dormir a casa, porque cuando dormimos quedamos a merced de Dios. Podemos decirle: escudriñame. El salmista dijo: si encuentras algo, quítalo, quítalo.